tenemos esto. Sí, ven, ayúdame. Pero no quiero tenerlo en la mano. Mejor. Bueno, buenos días a todos. Agradezco la invitación de Rodrigo para participar en este foro sobre el Código de Ética y Transparencia construido en la Cámara Farmacéutica. Tuve la oportunidad hace más de un año de facilitar ese proceso de construcción del código con todos los empresarios miembros de la Cámara que aceptaron la invitación de la agremiación en el sentido de tener unas conversaciones, unas discusiones largas, profundas, serias y muy responsables sobre los diferentes aspectos que deberían tratarse para concluir en este trabajo que hoy se celebra positivamente, porque fue un esfuerzo gremial para construir una carta de confianza con base en la transparencia y las mejores prácticas de competencia leal y justa. Para desarrollar el tema que me invita Rodrigo sobre la importancia y el significado de la adhesión de las empresas al código, quisiera referirme de una manera muy precisa a estos 4 aspectos relacionados con el contexto, el problema que aborda el código, cuáles sus principales manifestaciones, cuál es el enfoque, tratar la demanda creciente hoy de los programas de ética y cumplimiento corporativos para que ustedes se vean dentro de ese contexto y cómo el auge de la autorregulación y sus retos marcan hoy un nuevo derrotero para el mundo empresarial. En relación con el entorno y lo que representa el sector farmacéutico, pues vale la pena acá recordar la importancia de los medicamentos como elementos indispensables en los sistemas de salud, no solo por sus calidades curativas y terapéuticas, no pueden ser considerados simplemente como commodities. Estamos hablando de un sector dueño de información privilegiada, un actor determinante dentro de la cadena de suministro de los sistemas de salud, con una enorme capacidad de incidir tanto en la adopción de políticas generales del sector como en decisiones sobre programas, terapias, tratamientos y su accesibilidad. De otra parte, tengamos en cuenta que a nivel regional en Latinoamérica, el sector está trabajando en un entorno de instituciones públicas débiles, con bastante opacidad, mercados muy vulnerables a prácticas de competencia desleal. En el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional 2015, en general, en 376 posiciones, los países de Latinoamérica continúan ocupando en su mayoría la zona roja, que significa altos niveles de corrupción en el mundo, con posiciones que califican por debajo de la media, siendo 100 muy limpios y 0 altamente corruptos. Colombia en los últimos años siempre ha estado puntuando entre 36 y 37 puntos. Si bien la corrupción en cualquier sector de negocio resulta muy nociva para la sociedad y para la economía, pues vale la pena destacar que en el sector farmacéutico y de la salud pone en riesgo la salud y la vida de los individuos. Los efectos pueden ser de vida o muerte. La OMS estima que 1/3 de la población mundial carece de acceso regular a medicamentos. Luego, fortalecer la integridad y prevenir abusos corporativos y aumentar la transparencia en las relaciones con los demás actores del sistema para garantizar el acceso a los medicamentos es una prioridad para las agremiaciones de la industria y para sus miembros. En Latinoamérica el sector continúa proyectándose como un sector en crecimiento, favorecido por circunstancias como el aumento del gasto público en salud en algunos países y el envejecimiento de la población en la región. Se trata en sí de un sector en búsqueda de alianzas y socios locales en la región para abrir y mantener mercados, con terceras partes muy activas, como distribuidores, agentes y representantes. En ese contexto, la falta de transparencia destruye la confianza
y afecta negativamente los flujos de inversión y los flujos de ayuda para el sector de la salud. Luego, un código, una iniciativa como la que ustedes decidieron emprender, pues es una carta que aporta a la confianza y al fortalecimiento y a las condiciones de mercado más justas. Quiero referirme entonces al problema que trata el código y sus manifestaciones. Conscientes de que el código debía responder a áreas de riesgo críticas muy comunes en el sector farmacéutico, la Cámara hizo esta invitación. El código nace así como un estándar común aplicable a competidores del mismo sector, como un acuerdo que requirió largas sesiones de consenso y el trato sobre aspectos que generaron en momentos muchas diferencias y beligerancias. Finalmente, el foco consensuado se centró en preservar la autonomía en la prescripción, no incentivar el consumo irracional y prohibir las conductas que pretendían ejercer cualquier influencia indebida en los actores del sistema de salud. Ese fue definido como el foco. Ahora bien, el enfoque para hacer este trabajo se centró en un enfoque basado en riesgos. No es lo mismo hacer autorregulación para un sector de construcción que para trabajarlo en el sector farmacéutico. Luego, estas iniciativas no pueden quedarse en un copy-paste de acuerdos con compromisos ideales, sino aterrizar en los riesgos que realmente implican la vulnerabilidad de los actores en torno a temas de transparencia y competencia libre y justa. Entendido así, el riesgo como un riesgo de integridad cuando por acción, omisión o el abuso de poder se puede incurrir en no alcanzar los objetivos estratégicos de las empresas y exponerlas a pérdidas de reputación y de sostenibilidad en el mediano y largo plazo. En general se destacaron las siguientes áreas críticas que por supuesto coinciden con las tratadas por muchos códigos de la industria a nivel regional. En primer lugar, la relación de la industria con los médicos. Aquí me gustaría citar una expresión que escuché en un proceso de consulta en México, cuando el presidente de la Academia de Medicina en ese país se expresó de esta manera. Describió la relación de la industria farmacéutica con el cuerpo médico como un matrimonio indisoluble, porque ambas partes se complementan y se necesitan en pro del carácter científico de sus actividades y la condición humanitaria de sus roles. Como todo matrimonio, tiene conflictos, pero están llamados a resolverlos para permanecer y fortalecer permanentemente esa unión. Es en las interacciones con esos profesionales de la salud que aparece un área gris muy vulnerable con prácticas de comercialización que con frecuencia derivan en conflictos de interés que pueden afectar negativamente la atención de los pacientes, alterar la información médica y la confianza pública en los profesionales de la salud. También los riesgos de la investigación, los riesgos en los procesos de compras, teniendo en cuenta que la obtención de medicamentos con financiación pública son particularmente susceptibles a la corrupción debido a que sus volúmenes son muy grandes y los contratos altamente lucrativos. Los riesgos con distribuidores, los riesgos con reguladores, teniendo en cuenta la enorme interconexión de la industria y el gobierno durante todo el ciclo de vida de los productos medicinales, antes y después de las pruebas clínicas, los precios, las patentes, puede conducir todo eso al ejercicio inapropiado del lobby, a sobornos, a conflictos de interés, a tráfico de influencias. Los riesgos en las relaciones con pacientes y organizaciones de pacientes, con énfasis en las interacciones de la industria a través de programas de apoyo a pacientes y programas con las organizaciones de pacientes que con frecuencia resultan vulnerables a prácticas que pueden afectar negativamente la prescripción de los medicamentos. Hasta aquí he hablado del por qué y el para qué del código, pero ahora quiero referirme a el auge que han tomado a nivel local e internacional
la exigencia de programas de ética y cumplimiento anticorrupción para los sectores empresariales. La tendencia legal, tanto en el marco local como internacional, es la de incrementar esa demanda creciente para que las empresas, con un enfoque sistémico e integral, desarrollen programas de ética y cumplimiento en estos aspectos. Especial relevancia tienen acá las leyes con vocación extraterritorial, como la FCPA de Estados Unidos y el Acto de Soborno del Reino Unido del 2010. ¿Por qué con vocación de extraterritorialidad? Porque las empresas que tienen transacciones comerciales y que tocan países relevantes como Estados Unidos, como países europeos, pues van a ver que la vocación de extraterritorialidad puede llamarlos a responder por actos de terceros, agentes, distribuidores o proveedores localizados en estos países. En Latinoamérica, además, el deseo de muchos países para ingresar a la OCDE ha impulsado desarrollos normativos parecidos a estas normas tan importantes. Brasil, Chile, México, Perú y recientemente Colombia han abordado legislación que exigen también de las empresas los avances en estos aspectos. Aquí quiero destacar la ley 1778 que en Colombia, del 2016, sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por soborno transnacional y otras formas de corrupción, en donde los programas anticorrupción en ética empresarial se convierten en un factor esencial para la prevención de estas conductas y el criterio a considerar para la graduación de la sanción. Ojo con esto que les voy a decir. La resolución 100-2657 de julio de este año de la Superintendencia de Sociedades incluyó al sector farmacéutico entre los 5 sectores obligados a implementar estos programas. Se incluyó de esta manera dentro de unos condicionamientos establecidos en relación con los ingresos superiores a 48.000 millones al año y presencia de transacciones internacionales en su dinámica de negocio. A diferencia de otros sectores, el sector farmacéutico ha tenido muy en cuenta la función de cumplimiento dentro de su esquema corporativo. Se ha asumido así de manera internacional, ligada a esta función a crecientes regulaciones que demandan de este sector estándares de transparencia particulares para regular sus relaciones con diferentes actores del sistema de salud. Si bien la industria farmacéutica se encuentra cada vez con más frecuencia sometida a leyes normativas y en relación con sus actividades educacionales, promocionales y en el campo de la investigación, estas prácticas de influenciar las decisiones de médicos y profesionales cuentan con regulaciones más estrictas en otros países de Europa y América del Norte, como el Sunshine Act. Sin embargo, en Latinoamérica ya se empiezan a hacer esfuerzos por regular este tipo de relaciones, interacciones de la industria. Ustedes saben que en Colombia, además del Estatuto Anticorrupción y de la Ley 1438 sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud, existen ya intenciones de nuevas resoluciones del Ministerio para efectos de garantizar la transparencia en las relaciones de los agentes del sector y la industria farmacéutica. Todo esto para decir que este esfuerzo del código va encaminado a anticiparse a desarrollos que ya vienen teniendo un auge y una demanda especial. Es decir, que la autorregulación muchas veces facilita el proceso de que el sector se posicione en un ámbito de transparencia que le garantiza mayores cartas de confianza frente al regulador. Quisiera referirme entonces a los esfuerzos de autorregulación que en el ámbito internacional también para el sector están actualmente tomando cierta acogida.
Más allá de los códigos de conducta y pautas de comportamiento de asociaciones internacionales de la industria y de sus miembros, los cuales han tomado auge, tanto como las pautas de comportamiento para empresas relacionadas con la ética de la comercialización y asociaciones de profesionales médicas. Aquí quiero destacar dos iniciativas que tienen un ámbito regional más allá del nacional. La iniciativa APEC, referida al marco de cooperación Asia-Pacífico, es una iniciativa que le apunta a nivelar las reglas del juego en la región para el sector farmacéutico y se destaca porque tiene entre sus lineamientos el establecimiento de un mecanismo de supervisión que se encargue de ver los avances concretos que tienen las empresas para desarrollar los controles efectivos de prevención de estos conflictos de interés y prácticas lesivas a la industria. También es de destacar la iniciativa de transparencia internacional que viene liderando desde hace un año y que está próxima a ser lanzada sobre unos principios de transparencia para el sector farmacéutico en la región latinoamericana. Esta iniciativa se basa en un estándar internacional de los principios empresariales para contrarrestar el soborno. Pretende tres cosas fundamentales: establecer una guía práctica que le ayude a las empresas a desarrollar el ABC de los programas, generar un auge que permita nivelar las reglas de juego tanto para compañías nacionales y multinacionales en la región e invitar a muchos otros actores a respaldar y generar incentivos para las empresas adherentes a estos programas. Aquí quiero traer a colación que en el pasado Congreso de Cumplimiento y Ética, celebrado en el mes de agosto de este año en Panamá, asistió al Congreso el representante del PAMI, que es el gran comprador de medicamentos de Argentina, donde manifestó la intención de esa organización pública para establecer unos incentivos muy concretos en relación con proveedores de medicamentos que adhieran a este tipo de principios y que tengan implementados entre sus programas corporativos estos controles de prevención de prácticas lesivas a la competencia. ¿Cuáles son entonces los retos y el camino y la ruta a seguir en estos temas de autorregulación? Quiero resaltar que la autorregulación también invita a otros actores que interactúan con la industria a hacer esfuerzos similares. Me refiero a asociaciones médicas y a organizaciones de pacientes. Prepara de una manera importante a las empresas frente a la demanda local e internacional en materia de programas de cumplimiento, como lo expuse en el punto anterior. Invita a la generación de incentivos y de reconocimientos por parte del sector público y otro tipo de organizaciones. Responde a la demanda por mayores controles a nivel colectivo, no solamente desde el control individual. Y por supuesto reduce la exposición al riesgo y a su materialización con todos los beneficios en materia de reputación y de sostenibilidad que ello genera. Cumple con estándares mínimos para ser miembro de otras iniciativas a nivel regional que van a incrementar el tema de credibilidad y la construcción de confianza. Es así que el esfuerzo que ustedes han venido haciendo y los avances que ya han conseguido tienen ahora el planteamiento de nuevos retos para, por ejemplo, monitorear los esfuerzos de las empresas en relación con el capítulo que ustedes diseñaron sobre la incorporación efectiva del código dentro de sus organizaciones, como por ejemplo garantizar la efectividad de los reportes, evaluación, investigación y sanción a la hora de presentarse transgresiones al código, y trabajar permanentemente en un esquema de divulgación y capacitación que no solamente tenga efectos al interior de sus empresas, sino que aumente y dignifique las relaciones de confianza de este importante sector con los otros actores del sistema. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias, doctora Balcázar. Para continuar con la agenda, vamos a invitar al estrado al doctor César Burgos con la presentación sobre las perspectivas del cuerpo médico. Doctor Burgos, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, doctora Arcila. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pareciera algo exótico que los médicos estemos aquí al lado de la industria, pero ya cada vez más reducimos esas diferencias, esos espacios que nos separaban. Ya trabajamos, ¿no?, conjuntamente. Yo vengo a comentarles nuestra opinión apenas muy modesta sobre la propuesta que nos hacen del Código de Ética. Celebramos con alborozo que todos los sectores de la salud estemos inmersos en esa idea de darle transparencia, de darle rectitud a nuestros procederes, y de esa manera entro yo en materia hablando, recordando, recabando los conceptos filosóficos de la ética milenariamente sostenidos y que han superado pues todas las modalidades o las expresiones de las sociedades de que nos llamamos sociedad civil, como es el tema del deber y el imperativo categórico que hace que regulemos nuestras inclinaciones pues egoístas, individualistas, y procedamos con base en una ley que asumimos a la manera kantiana, y de otra parte se complementa muy bien con el justo medio de que hablaba Aristóteles, entre el exceso y el defecto, que las dos pues confluyen en lo que llamaríamos, o lo que llamaría Aristóteles, el ser virtuoso. Y eso es exactamente lo que estamos tratando en estas propuestas: la excelencia del juicio y la rectitud moral. Vemos en el código varios elementos rectores, varios principios rectores que compartimos, que hacen también parte de nuestros esquemas de ética o en nuestras propuestas de ética en el gremio médico a raíz del escenario distinto de la ley estatutaria. Y le incluimos el tema del humanismo como la exaltación del ser humano, de sus atributos, y obviamente el humanitarismo como una necesaria forma de solidaridad para llegar a la equidad. Finalidades vemos aquí como la calidad, la seguridad y la eficacia que compartimos plenamente, la justicia, la promoción de la libertad, el respeto a la dignidad de nuestros pacientes y la equidad, como lo mencionaba, la participación colectiva que invoca la ley estatutaria también como una garantía democrática, y obviamente la promoción del medio ambiente, que nos parece es un elemento fundamental como determinante de la enfermedad. Nos identificamos, yo vengo a comentar algunos hechos puntuales que nos identifican, que nos separan, y hacer propuestas. El gremio médico está ahora inmerso en una discusión interna y siempre nos nace la iniciativa de hacer propuestas. No dádivas y prebendas está ya, digamos, reglado a partir de la 1438, confirmado en la ley estatutaria, algo pues que creo que compartimos plenamente todos los sectores de la salud. La información a los prescriptores que concierne a nosotros, la transparencia en la transmisión de la información. No siempre se llega así, somos claros, pero nosotros hacemos las respectivas evaluaciones para que la información realmente sea lo más relacionada con la evidencia y con la razonabilidad científica. Por supuesto, nos alborozamos al ver que hay se incluye aquí en el código el respeto a la autonomía médica, a la autorregulación, entendiendo que hay diferencias en nuestros procesos particulares autorregulatorios, y ahorita voy a mencionar algunos de ellos. Y algo que nos une a todos, como es el derecho fundamental a la salud establecido en la ley estatutaria como un logro social importantísimo. Bueno, entro en materia. Vemos con preocupación algunas situaciones que se están dando últimamente por una interpretación posiblemente sesgada
de los códigos en los diferentes sectores que han comprometido nuestros eventos, nuestras actividades de educación médica continua. Nos llamamos y los llamamos a ponderar, por ejemplo, más las agendas que los lugares. Creemos que las agendas son lo prioritario, pero lo que más nos importa, y esto lo vemos muy claro aquí en el código, es como una especie de precisión y de medición de los alcances del código, que no quede bajo el fuero la libertad interpretativa de los individuos o los afiliados, sino que se constituye como una interpretación institucional. Estamos aquí al frente de lo que nuestros asociados participan o establecen como un nexo con la industria, como son las conferencias, la formación de talento humano, los estudios médicos, las actividades profesionales y la consultoría. Y lo que hacen nuestras sociedades en investigación, docencia, asesoría y los eventos, congresos, seminarios, etcétera. Y un hecho particular que son las donaciones a las sociedades y obviamente no a los individuos, como está claramente establecido en el Código de la Industria Farmacéutica de la ANDI. Queremos ver, es una pretensión de pronto algo abusiva, pero queremos ver estudios de mayor alcance social y no solamente los vinculados a los productos o a los intereses misionales de la industria, como una forma de responsabilidad social. Y obviamente no incentivos a la prescripción a partir del estímulo o del apoyo a las investigaciones. Esta otra forma que ustedes ya han mencionado, mis antecesoras lo han mencionado, la participación en la educación médica formal a través de becas y de convenios interinstitucionales, pero preservando la independencia de los sectores, obviamente nuestra independencia, nuestra autonomía médica. ¿Será posible? Estoy pecando de idealismo cuando digo o cuando propongo, esto ya es una propuesta, eventos que no estén vinculados o no estén relacionados con los productos que están motivados ustedes a promover o a impulsar o a difundir. ¿Será eso idealismo de sociedades científicas? Nos gustaría ver una mayor participación sin ese vínculo, ese nexo necesario y respetable, por supuesto. Y obviamente los no controles a nuestros programas de los respectivos eventos. Esto ya se ha dicho, no promoción, no búsqueda de información, base de datos de los pacientes, no logos en casos distintos a la educación o a la prevención, no exclusividad, pero no inducir prescripción, somos muy sensibles a eso. Obviamente que hay personas no tan sensibles como la gran mayoría y susceptibles de convencer. El respeto a la autonomía, estamos muy inmersos en esta discusión de que nuestra autonomía es un don que restituye la ley estatutaria, pero que tenemos que manejar, administrar con filosofía, con principios y en la práctica diaria. Aquí hay unos elementos en relación al vínculos o a las relaciones de apoyo a las organizaciones de pacientes, ya sean organizaciones o también casos individuales, y es la que la relación médico-paciente no se reemplaza en ningún caso. Esto en aras de la transparencia, una cosa es el médico que apoya y otra cosa es el médico prescriptor, está claro, lo vimos claro en el código. Pero hay unos elementos que no corresponden, no nos podemos poner de acuerdo porque obviamente hay diferencias, y especialmente lo que trata con los medicamentos o las tecnologías que no están incluidas o no están con registro sanitario. Ahí tenemos una discrepancia porque dentro de nuestra interpretación de la ley estatutaria, que se adhiere plenamente a la sentencia 313, que declaró la exequibilidad de la ley estatutaria, se invoca la posibilidad en casos en que se podría pensar que es la única alternativa para salvar la vida de un paciente o para mitigar el sufrimiento o para restituir la salud de las personas, apelar a una tecnología que no está incluida en el INVIMA, que no tiene registro sanitario. Y obviamente INVIMA no lo ha resuelto todo, está por resolver muchas cosas.
en esos tránsitos, en esos procesos de validación por parte del INVIMA o de no consideración, pensamos que es susceptible de apelar a medicamentos no INVIMA. Como el caso off-label, que ya lo estamos resolviendo, con el consentimiento informado del paciente y asumiendo los médicos la responsabilidad para no dirimir con ustedes la responsabilidad sobre los off-label. Hablo de los off-label, aquellos que no tienen, que tienen registro sanitario, pero cuyas indicaciones se varían por parte de algunos estudios, algunas validaciones de estudios o ensayos clínicos que los médicos tenemos a disposición. Ya esto se está resolviendo con el ministerio. El contacto a través de la asociación y no del médico tratante para para los aspectos de relacionamiento con organizaciones de pacientes. Y nuestras propuestas, ya lo hemos avanzado con el doctor Arcila en otros escenarios, la posibilidad de que exista un diálogo permanente inter y transsectorial. Hay diferencias, y hay diferencias de interpretación también de nuestros códigos, y eso afecta y está afectando a veces nuestros eventos porque y aún más podría ampliar, metiéndome un poquito en terrenos no propios, y es que hemos visto hasta competencia entre los mismos afiliados de la industria farmacéutica en la interpretación de cada uno a su beneficio y afecta el transcurso, el desarrollo de nuestras contrataciones y a veces de nuestros eventos. Entonces convoco a un diálogo intersectorial, a precisar en una hermenéutica más institucional y no individual, es decir, podamos nosotros conversar con la institución y decir, esto se va a cumplir, porque la interpretación que ustedes hacen de su código es esta y se precisa y se mide y no corresponde a algo un poquito caótico de interpretación individual de cada uno de los afiliados. No comprometer nuestros eventos de educación médica continua por esos mismos sesgos interpretativos. Es un llamado al diálogo y las reglas precisas y medibles. Nos motiva el objetivo común del derecho fundamental de la salud. Invocamos permanentemente el respeto a la autonomía médica y a la autonomía de nuestras asociaciones y considerar nuestra autorregulación, que puede ser distinta a la de ustedes, que las tengan en cuenta en nuestros diálogos o en nuestras transacciones. Educación médica con autonomía e independencia de nuevo, y lo que les proponía, investigación epidemiológica. Es legítimo hacer investigación específica de medicamentos, de tecnologías, de insumos, de dispositivos, bajo el interés institucional de la industria, pero es posible hacer un pacto de realización de estudios con targets poblacionales más amplios y en beneficio o atendiendo a la responsabilidad social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Burgos. Estamos muy cumplidos con la agenda. Ahora los quiero invitar a un break de 15 minutos. Los esperamos de vuelta en el salón en 15 minutos, por favor. Gracias.